Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Hola, buenas noches, buenas tardes. Como todos los domingos, estamos en contacto con el algoritmo escondido, ese programa que va para arriba domingo a domingo en Radio con Vos. Esta semana que pasó tenemos algunos datos que marcan el proceso contradictorio que va conduciendo la dirección del Ministerio de Economía encabezada por Sergio Massa. Primero, una declaración del propio Massa a mediados de semana, con una visión en una reunión con la Cámara Aceitera, trasladando una visión sumamente optimista respecto a cuál fue el resultado de la política del dólar soja que está implementándose a lo largo de septiembre, y ahí anunció de que hasta esta semana fueron liquidados con ese elemento 6.000 millones de dólares, de los cuales 3.300 quedaron en el Banco Central. Un par de días después, el viernes, Vasco de Mendiguren, un miembro prominente del equipo económico de Sergio Massa, dice que estamos desesperados por conseguir dólares. O sea, han ingresado una buena cantidad de dólares, pero son absolutamente insuficientes. Y una manifestación más de la fragilidad de la situación, que si bien, como todos los analistas plantean, alejó del abismo al país porque asumió en un contexto en que prácticamente no había reservas en el Banco Central y la corrida cambiaria era imparable. Una manifestación más de la fragilidad de la situación es que durante la semana nuevamente remontó el precio de uno de los dólares paralelos más importante, que es el contado con liqui. El 12 de septiembre, hace aproximadamente 10 días, el contado con liqui había bajado a 279 pesos por unidad, y esta semana, el viernes, cerró a 312 pesos, o sea, en 10 días subió nuevamente casi un 10%, unos 23 pesos. Ante esto, en ese mismo proceso, en ese mismo periodo, la conducción del Ministerio de Economía propuso o implementó una serie de medidas que justamente apuntaban a que dejaran de irse los pesos excedentes al dólar, y elevó las tasas de interés al 100% o superiores al 100%, pero claramente este proceso que desembocó esta semana en una suba del contado con liqui en ese nivel está expresando que la elevación de la tasa de interés a un nivel que obviamente va a afectar o ya está afectando el proceso productivo. Son tasas de interés que claramente empujan a la recesión. Ese nivel de tasa de interés no impide que los pesos sigan fugando al dólar. Ante esto vuelve a plantearse una situación muy complicada, que obviamente hay que completarla en el panorama con el incremento de la inflación. Esta semana se conoció el aumento de las canastas básicas, que son superiores al aumento del índice de precios general al consumidor. La canasta básica de alimentos
subió 7,5% y la canasta básica total en porcentajes similares. Entonces, la mezcla de tipo de cambio que no se estabiliza, aun cuando se han venido incorporando importantes reservas del Banco Central, aun cuando se reafirmó esta semana con la visita del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos en reuniones con la presidenta del Fondo Monetario Internacional y con importantes empresarios petroleros, se reafirmó el contexto favorable que Baja del Norte que se había iniciado con la visita de Massa la semana anterior. Aun cuando se producen estos eventos que son positivos, la situación sigue siendo sumamente frágil. Entonces vuelve a ponerse en el centro del escenario y ahora en debate al interior del propio gobierno la posibilidad de que se avance en la generación de una política de shock para parar el proceso inflacionario. Política de shock que implicaría una devaluación de entre el 10 y el 20%, implicaría congelamiento de por lo menos algunos precios de la economía en aproximadamente también con una autorización de aumento de precios en los mismos niveles que la devaluación y un aumento de salarios en porcentajes similares y a partir de ahí generar un congelamiento de entre 4 a 6 meses. El gobierno dice que está produciendo un ajuste que no implica deteriorar los salarios, que va a llevar adelante un ajuste de las cuentas fiscales sin deteriorar el poder adquisitivo del salario. Esta afirmación traslada en la mirada a la puja distributiva y fijémonos que la puja distributiva esta semana terminó con una decisión muy dura de los grupos económicos más concentrados, en particular uno de ellos, el que produce neumáticos en nuestro país, una de las grandes fábricas que producen neumáticos en nuestro país, que ante un conflicto prolongado por reclamo de aumentos salariales de los trabajadores, decidió cerrar la fábrica, una fábrica que ocupa a 1.600 trabajadores y sacar esa producción del país porque estamos hablando de una empresa multinacional. Obviamente estamos ante un panorama que en vez de ir encaminándose en vez de ir simplificándose, se va complicando cada vez más. Seguiremos, como siempre decimos, el correo de los acontecimientos en las próximas semanas y veremos cómo se desarrollan estas variables.